Hola y bienvenidos A través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos aquí de nuevo y nos preparamos para pasar por otros 4 programas. Confiamos en que no solo serás bendecido, sino que también podremos compartir estas cosas con nuestra audiencia de televisión. Y de nuevo, siempre nos gusta recordarles a las personas que somos solo un estudio bíblico informal. No estamos asociados con ningún grupo en particular, no hacemos alarde de nadie, no atacamos a nadie. Solo estamos aquí para enseñar el libro y confiamos en la buena gente para que empiecen a leerlo y estudiarlo por su cuenta. No es un libro imposible de entender y siempre he sugerido que consigan una buena concordancia y empiecen a comparar las escrituras entre sí. De nuevo, nos gusta recordar a nuestra audiencia de televisión que todos los programas anteriores están disponibles en cinta de video. No hacemos alarde de ellos porque no ganamos dinero con eso. No intentamos hacerlo, lo cual me recuerda que he querido hacerlo durante mucho tiempo. Quiero que la gente sepa que si quieren copiar estas cintas, hacer una copia, como quieran llamarlo, y pasarlas, siéntanse libres de hacerlo. No te preocupes por los derechos de autor. Lo único que está ahí es para que alguien no lo haga y trate de obtener ganancias. Pero siéntete libre de copiar cualquier material, los libros o las cintas de video, lo que sea, porque sentimos que el tiempo es corto y queremos que la palabra llegue a tantos como sea posible. Y luego, como iba a mencionar, cada cinta de video hasta la 16 ahora ha sido transcrito en forma de folleto. Y estamos recibiendo una buena respuesta de esos libritos. Nunca habría soñado que esto nunca ni siquiera. ¿Qué puedo decir? Nunca se me pasó por la cabeza poner todo esto por escrito. Pero, recuerda, la señora de Colorado fue la que primero lo instigó. Y ha estado yendo así, ¿de acuerdo? Eso es todo por los anuncios. Siempre nos gusta aprovechar cada minuto que podamos para el estudio y así, aquellos de ustedes aquí en el estudio, es su turno de abrir Hechos capítulo 18. Vamos a retomar justo donde lo dejamos después del último programa. Y Pablo, por supuesto, ya ha comenzado sus viajes por el mundo gentil de Asia Menor, allá en el oeste de Turquía, y cruzó, por supuesto, a Grecia, bajó por la costa hasta Atenas, y ahí es donde lo dejamos en nuestro último programa. Y ahora se ha trasladado hacia el oeste, a unas pocas millas de la ciudad portuaria de Corinto, y Corinto en la época de Pablo, por supuesto, siendo una ciudad portuaria, en realidad tiene 2 puertos. Un puerto al oeste que llevaba el comercio a Roma y otro puerto al este que llevaba el comercio al extremo oriental del Mediterráneo. Así que era una ciudad bulliciosa, era una ciudad comercial y era una ciudad malvada, groseramente inmoral. Pero a esta ciudad de Corinto, Pablo llega con el Evangelio de la gracia entre los gentiles. Y luego, al comienzo del versículo 1, dice que después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y llegó a Corinto y encontró a un cierto judío llamado Aquila, nacido en Ponto, que había llegado recientemente de Italia con su esposa Priscila, porque Claudio, el emperador, por supuesto, había ordenado que todos los judíos se marcharan de Roma, y él vino a ellos. Está bien, ahora, versículo 3, y como él, Pablo, era del mismo oficio o profesión que creo que es Aquila, si recuerdo bien, Aquila y Priscila. Él se quedó con ellos y trabajó, porque por su ocupación los 3 eran fabricantes de tiendas. Ahora, por supuesto, hay cierta controversia entre los académicos sobre qué era la tienda. Algunos sienten que era un tocado que se usaba en la adoración judía, y otros, por supuesto, sienten que era tiendas como las conocemos, lugares de residencia, que muchas personas, por supuesto, usaban en esos días, pero lo que sea, era un trabajo. Requería trabajo manual, probablemente cosiendo y bordando de algún tipo. Y, por supuesto, siempre me gusta comparar esto con las mujeres que tienen clubes de acolchado y
se reúnen alrededor de ese marco de acolchado y siempre les he preguntado a las damas en mis clases, mientras cosen y atan y demás, se quedan ahí en silencio. Bueno, casi nunca, y los hombres tampoco lo harían. Pero ¿qué hacemos? Ellos hablan, ellos conversan, y así puedo imaginar a estas tres personas mientras trabajaban, estaban conversando, pero estoy bastante seguro de que la figura principal era Pablo, y lo que había estado haciendo era compartir todas sus nuevas revelaciones con esta pareja judía que ahora había llegado a Corinto desde Roma. Y Pablo tenía una forma de simplemente desahogar todo lo que Dios le había revelado a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Y por supuesto, debe haber sido un maestro excepcional, porque lo menciona a menudo en sus cartas. Bueno, dije tal y tal cosa, y sabes que esto es lo que te dije, y recuerda. Y así lo habían comprendido. Ahora, mientras trabajaba con Aquila y Priscila, evidentemente compartió todas estas revelaciones, y luego Pablo sigue su camino, y luego, en el versículo 24 de este mismo capítulo, encontramos que esta pareja judía se ha mudado de Corinto a Éfeso, y si recuerdas el mapa que tenía en la pizarra hace 1 o 2 semanas, Éfeso estaba nuevamente en las costas occidentales de lo que hoy es Turquía, y en la ciudad de Éfeso, donde Pablo, por supuesto, había comenzado una iglesia, y esa carta a los Efesios era para esa congregación. Y ahora, esta pareja judía ha terminado en Éfeso, y evidentemente están trabajando allí. Y luego lo retomas en el versículo 24, donde dice que un cierto judío llamado Apolos, nacido en Alejandría, que por supuesto estaría en Egipto, un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Ahora siempre detente y pregúntate algunas cosas. ¿Ya hay un Nuevo Testamento? ¿No? ¿En qué Escritura sería poderoso? Bueno, lo viejo. Y así, aquí, este judío viene de la zona de Alejandría, Egipto, elocuente. En otras palabras, era un orador. Era lo que llamaríamos un orador de lengua plateada. Y tenía todas las expresiones correctas y tenía el carisma adecuado y podía cautivar a su audiencia. Y así que ahora sigue leyendo. Él era poderoso en el Antiguo Testamento y llega a Éfeso, versículo 25. Este hombre, Apolos, un judío, era. ¿Cuál es la siguiente palabra? Instruido. Este hombre estaba instruido en el camino del Señor, siendo ferviente en el Espíritu. Él hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, pero solo conocía lo que había sucedido hasta e incluyendo el bautismo de Juan. En otras palabras, Apolos no sabía nada de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él todavía estaba en el ministerio terrenal de Cristo. Él estaba instruido. Ahora comparo escrituras para hacer mi punto. Mantén tu mano en Hechos. Volveremos en breve. Y voltea conmigo a Gálatas. Y solo quiero que veas la diferencia gráfica en el lenguaje. Ahora, en el capítulo 1 de Gálatas, y estaremos mirando estos versículos más a fondo, porque espero que después de este programa comencemos el libro de Romanos. He tenido casi tantas personas esperando ansiosamente mi estudio del libro de Romanos como las que lo hicieron hace un tiempo por el libro de Apocalipsis, así que yo también me estoy poniendo ansioso. Quiero entrar en el libro de Romanos tan rápido como podamos. Pero aquí en el capítulo 1 de Gálatas, comenzando en el verso 11, Pablo, por inspiración, recuerda, cada palabra que Pablo escribe está inspirada por el Espíritu Santo. Nada de esto, aunque suene como si viniera de su propio pensamiento, de sus propias ideas, no lo es. Está inspirado por el Espíritu. Y así dice, les certifico, les garantizo, hermanos, que el Evangelio que fue predicado por mí no es según el hombre. En otras palabras, él no fue a la escuela ni a un seminario en ningún lugar y lo aprendió. Ahora la siguiente palabra, verso 12. Porque ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino por revelación. Que ¿ves la diferencia? Mira, por eso siempre estoy enfatizando, ten cuidado cuando lees, no leas, solo por leer.
Porque mira, de vez en cuando te encuentras con una palabra como esta, que realmente hace toda la diferencia en el mundo. Pablo dice que no le fue enseñado, por eso se está separando de los 12 a lo largo de estos 2 capítulos de Gálatas 1 y 2. No le fue enseñado ni por los 12, ni por nadie más, ni por algún gran erudito, pero todo lo que él establece en su predicación, en su enseñanza y en su escritura, de dónde lo obtuvo, por revelación. ¿Ves la diferencia? Apolo era un hombre poderoso, elocuente, pero había sido instruido. Roma le había enseñado, pero Pablo dice, todo lo que tengo lo recibí por revelación. Ahora, eso nos dice que aunque el Señor ha ascendido de nuevo a la gloria, Pablo deja muy claro que vio a Cristo cara a cara, y no creo que solo fue en el camino a Damasco, sino en otras áreas de sus revelaciones. El Señor simplemente le reveló estas cosas a Pablo, de tal manera que incluso cuando entras en el capítulo 2 de Gálatas, como hemos hecho anteriormente, Pedro y los 11 no podían comprender de qué estaba hablando Pablo, porque estaba muy por encima de cualquier cosa que hubieran escuchado. Y de eso es de lo que estamos hablando, que Pablo opera por revelación. Y ahora, si regresan conmigo a Hechos capítulo 18, Apolo, por supuesto, por instrucción, lo que sea que Apolo sabía, lo que sea que Apolo enseñaba del Antiguo Testamento, había sido instruido por alguien más. Está bien, ahora entonces, bajando al versículo 26, como Apolo solo sabía lo que sucedió bajo la predicación de Juan el Bautista, que era que Jesús era el Cristo, ya sabes, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces mira el versículo 26. Y comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, y sin duda tenía derecho a hablar con valentía. Era inteligente, estaba bien enseñado, era elocuente, a quien cuando Aquila y Priscila escucharon, en otras palabras, se sentaron y lo escucharon. Ahora míralo, cuando escucharon lo que Apolo estaba predicando, lo llevaron con ellos. Siempre me gusta decirles a mis clases que probablemente lo llevaron a casa a cenar después de la iglesia, después del servicio de la sinagoga, probablemente lo llevaron a casa, y mientras estaban sentados, alrededor de esa mesa, le explicaron el camino de Dios de manera más perfecta o más completa. ¿Qué está pasando? Oh, hola. Aquila y Priscila han estado sentados allí con Pablo, no sabemos cuánto tiempo, al menos semanas, y Pablo simplemente les ha estado desahogando. Este tremendo evangelio de gracia, como todo lo que el hombre necesitaba, fue logrado en esa cruz, y el poder de su resurrección, y Apolo no sabía nada de eso, ¿ves? Ahora, siempre he animado mi propia gente de clase. Cuando escuchas a tu pastor, y a la mayoría de la gente le encanta su pastor, no quieren hacer nada que lo moleste o lo menosprecie, pero mi tierra sí es un hombre de Dios, y sí es todo lo que dice ser. Y si uno de los miembros de su iglesia puede venir y amablemente mostrarle algo de las escrituras que le falta, si es un Apolo, debería poder aceptarlo como un hombre y decir, chico, no, nunca había visto esto antes. Eso es lo que hizo Apolo. Apolo, muy educado, muy pulido, elocuente en las escrituras. De repente se dio cuenta, gracias a estos 2 simples fabricantes de tiendas, que había mucho que no sabía. Ahora continuamos con los siguientes versos. Que cuando Apolo terminó su ministerio allí en Éfeso, tomó en serio las cosas que había aprendido, a su vez, de esta pareja judía, y cuando tuvo la intención de pasar a Acaya, que es la otra parte de Grecia, los hermanos escribieron, exhortando a los discípulos o a los creyentes a recibirlo. ¿Quién? Ahora estamos hablando de Apolo, ¿recuerdas? Quien cuando llegó les ayudó mucho, quienes habían creído, no por los pecados de Juan. Mensaje, pero ahora, ¿a través de qué? A través de la gracia. ¿De dónde lo sacó? De Priscila y Aquila. ¿De dónde lo sacaron? De trabajar con Pablo. Y luego pasas al verso 28.
porque él, es decir, Apolo, poderosamente, mira, realmente tiene algo a su favor ahora. Era bastante bueno para empezar, pero ahora tiene toda esta información y conocimiento extra. Información y conocimiento ahora. Eso había comenzado con Pablo y había pasado a través de esta otra pareja judía, y ahora él convencía poderosamente a los judíos, y eso públicamente, no en un rincón, sino públicamente, mostrando por las escrituras del Antiguo Testamento, que Jesús, ahora por supuesto no dice aquí de Nazaret, pero siempre nos gusta aclarar lo que Jesús de Nazaret era. De hecho, el Cristo. Pero ahora, por supuesto, Apolos podía ir más allá de eso. Él era el Mesías del Antiguo Testamento. Ahora, estoy seguro de que Apolos pudo compartir, especialmente cuando ves esa palabra gracia en el versículo 27, él podía continuar ahora con el Evangelio de Pablo, que Cristo murió por los pecados del mundo, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. ¿Ves la diferencia? Y se necesitó a dos personas comunes y corrientes para llevar a ese hombre a esta revelación más profunda, y ahí es donde entramos tú y yo. Pero siempre les he dicho a mi gente, y te lo diré a ti, y se lo diré a mi audiencia de televisión, no lo hagas con orgullo, no lo hagas con sarcasmo, sino simplemente con humildad, y, por la gracia de Dios, acércate a algunas de estas personas. Puede que incluso sea un maestro de escuela dominical o lo que sea, y decir ahora, espera un momento, nos estamos perdiendo de tanto. Y, señálaselo, sé hábil en el uso de este libro y sé capaz de decir, esto es lo que dice el libro, y te lo estás perdiendo. Y si están en Apolos, lo tomarán en serio. Y no solo has ganado un maestro o pastor más informado, también creo que has apreciado su amor y su preocupación por ti y por su congregación. Está bien, ahora entonces, mientras continuamos, voy a terminar el libro de los Hechos en este programa para poder entrar en el libro de Romanos. Solo vamos a repasar esto rápidamente. Y lo que estamos descubriendo ahora en estos capítulos finales es que Pablo va a Jerusalén, contrario a muchas advertencias, lo que por supuesto da lugar a mucha discusión. ¿Estaba siendo terco? ¿Debería haberse mantenido alejado de Jerusalén? ¿O al final era esto todo lo que Dios había planeado? Bueno, así es como tengo que verlo. Tengo que sentir que Pablo llegó a Jerusalén a pesar de todos estos pequeños obstáculos, porque aquí es donde tenía que hacer su movimiento final hacia la nación de Israel. De nuevo tuvieron que hacer su decreto final, que se lo llevaran. No querían nada que ver con él ni con su mensaje, y así tiene que, por supuesto, apelar a las autoridades romanas, y ellos vienen a su rescate, primero, por supuesto, y luego, a medida que avanzas por los capítulos siguientes y llegas al capítulo 27. Y con esto vamos a intentar terminar en los próximos momentos este tremendo libro de los Hechos como Israel sigue rechazando su Mesías. Y debido a eso, como vamos a ver en Romanos capítulo 11, por su rechazo a su Mesías, por su caída, la salvación va a los gentiles, tú, yo. Pero aquí, en el capítulo 27 de los Hechos, Pablo no ha logrado hacer ningún impacto. En la dura armadura del pueblo judío, tuvo que apelar a Roma después de pasar 1 año y medio en prisión en Cesarea. Ahora está en un barco rumbo a Roma. Y a medida que vayamos al libro de Romanos, la carta escrita a los creyentes en Roma, creo que es casi asombroso que este pequeño judío, frente a todo, pudiera casi sin miedo ir directamente a la misma capital de eso, el imperio romano pagano, que ahora comenzaba a volverse en contra del cristianismo. Ahora creo que lo he explicado en un programa anterior. ¿Por qué? Los romanos toleraban a los judíos y su religión, y lo hicieron, a pesar de que los judíos les daban muchos problemas y todo eso, y a veces se les venía encima de manera bastante dura. Pero en su mayoría, el imperio romano le dio a la gente religiosa judía su libertad
De hecho, estaba leyendo aquí hace un tiempo que incluso durante esos 70 años, entre la crucifixión y la destrucción del templo, enormes sumas de dinero llegaban desde los rincones más lejanos del Imperio Romano al templo, los diezmos y ofrendas del pueblo judío. Roma nunca interceptó ni un centavo de eso. Si acaso les dieron una protección segura, y así ellos protegieron la religión judía más o menos, pero aún así comenzaron a perseguir al cristianismo porque, bueno, la mejor respuesta que he encontrado es que los romanos, por supuesto, estaban empapados en el paganismo y la mitología y tenían respeto por la religión de los demás si era antigua. En otras palabras, una religión que se remontaba a la antigüedad, Roma lo respetaría, porque después de todo estaba allí antes que ellos. Pero mira, el cristianismo no lo era. El cristianismo pensaban era algo relativamente nuevo, estaba surgiendo y además, por supuesto, estaban reclamando un rey con un poder por encima de Roma y eso, por supuesto, los enfureció. Así que eso precipitó esta tremenda persecución. Pero ahora Pablo va directo al corazón de todo esto bajo arresto. Nunca olvides que él va bajo arresto, con soldados romanos probablemente encadenados a él, y luego llega a Roma. Y ahora, al llegar al capítulo 28, lee el capítulo 27, su naufragio y la tormenta y la terrible experiencia en el mar. Pero ahora, cuando llegas al capítulo 28, él llega a Roma. Versículo 16. Y lo van a poner bajo lo que hoy llamamos arresto domiciliario. Lo van a dejar vivir en su propia casa alquilada, pero siempre con soldados romanos a su lado. Así que en el versículo 16 de Hechos 28, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los prisioneros al capitán de la guardia, pero a Pablo se le permitió vivir por su cuenta, con un soldado o un guardia que lo custodiaba, y luego sucedió que después de 3 días Pablo llamó a los jefes, los judíos, no a los líderes de la comunidad cristiana, probablemente ya abajo en las catacumbas, pero en cambio todavía tiene ese corazón por Israel, y así llama al jefe de los judíos. Y cuando se reunieron les dijo: hombres y hermanos, aunque no he cometido nada en contra del pueblo, es decir, Israel, de las costumbres de nuestros padres, sin embargo, fui entregado prisionero de Jerusalén a manos de los romanos. Versículo 18, quienes, al examinarme, me habrían dejado ir, porque no había causa de muerte en mí. Pero cuando los judíos hablaron en contra de eso, me vi obligado a apelar a César, en otras palabras, la protección del gobierno romano. No es que tuviera algo de qué acusar a mi nación. Por esta razón, por lo tanto, en otras palabras, no tenía nada de qué avergonzarse. No tenía razón para estar arrestado, pero fueron los judíos quienes lo exigieron. Entonces dice: por esta razón, por lo tanto, los he llamado para verlos y hablar con ustedes, porque por la esperanza, Israel, estoy atado con esta cadena. Pero no pierdas de vista de lo que dice en Efesios capítulo 3. No voy a tomarme el tiempo para que lo busquen. Pero en Efesios capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por ustedes, gentiles. Dijo eso, pero aquí todavía tiene esa carga por Israel y por eso dice: por la esperanza de Israel estoy atado con esta cadena. En otras palabras, la razón por la que fue arrestado fue porque estaba apelando a los judíos allá en Jerusalén, y eso causó un gran alboroto, que tuvieron que llevarlo bajo lo que hoy llamaríamos custodia protectora, y desde allí, por supuesto, tuvo que apelar a César. Ahora bien, cuando llegamos a estos últimos momentos y cerramos el libro de los Hechos, llegando hasta él, versículo 23 de los Hechos 28. Así que cuando le fijaron un día para que se reuniera con estos líderes judíos en Roma, muchos vinieron a verlo en su alojamiento. Así que ves, los romanos le dieron una buena cantidad de libertad a quienes les expuso y testificó sobre el reino de Dios. Ahora, he explicado ese reino de Dios más de una vez. Es toda esa esfera que está bajo el control soberano de Dios. Ese es el reino de Dios. El reino de los cielos es aquello que se había prometido a Israel desde la época de Abraham, y el reino que aún vendrá sobre la tierra, y está dentro del reino de Dios. Así que Dios, cuando Pablo habla del reino de Dios, está hablando de toda la esfera de la influencia de Dios. De hecho,
si tuviera tiempo, y no lo tengo, los llevaría de regreso a donde él estaba en Atenas. Y cuando apeló a esos filósofos y explicó que el Dios para el que habían dejado un espacio en blanco era el Dios que él estaba presentando, él, el Dios que proveía todas las necesidades del hombre, él es quien hizo todo. ¿Recuerdas eso? Y de la misma manera, aquí cuando comenzó a contarles a estos líderes judíos sobre el reino de Dios, no dejó piedra sin mover, cubrió todo el espectro. Está bien, entonces el versículo 24, algunos creyeron, incluso de estos líderes judíos en Roma, algunos creyeron las cosas que se dijeron y algunos creyeron que no. ¿Ves eso? Versículo 25, y cuando estuvieron de acuerdo entre ellos. Ahora recuerda, mantén a la gente clara aquí. Estamos hablando de los líderes judíos en Roma, los jefes de sus sinagogas y demás. Cuando no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos, se marcharon, se fueron. Después de que Pablo había hablado una palabra, habló el Espíritu Santo por medio de Isaías, el profeta, a nuestros padres, en otras palabras, a nuestros antepasados, en días pasados, diciendo, ve a este pueblo Israel, y di, oyendo oirás, y no entenderás. Viendo verás y percibirás. Ahora recuerda, Dios habló esto hace mucho tiempo en Isaías, 600 años antes de Cristo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, sus oídos están pesados para oír, sus ojos los han cerrado, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan de su corazón, y deberían convertirse y yo los sanaría. Eso es espiritualmente, tal vez también físicamente. Ahora, versículo 28. Aquí viene esa declaración culminante que ahora se llevará hasta nuestros días. Y Pablo dice, por tanto, que sepas que la salvación de Dios se envía a los gentiles y ellos no lo creerán. Pero ellos lo van a oír. Y cuando dijo estas palabras, los judíos se fueron y tuvieron una gran discusión entre ellos. Y Pablo habitó 2 años enteros en su propia casa alquilada, o hoy diríamos, en una casa rentada, y recibió a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando aquellas cosas que conciernen al Señor Jesucristo. Ahora, ves, cuando juntas esas 3 palabras, eso es todo lo que Él es para ti y para mí en su experiencia después de la resurrección. Él es Señor de señores, absolutamente lo es. Él sigue siendo el Jesús de Nazaret, el hombre Dios, pero Él es el Cristo, el Mesías de Israel. Y así, para ti y para mí hoy, ese es el término más inclusivo que podemos ponerle a nuestro Señor. Él es el Señor Jesucristo. Y lo he dicho antes, sabes, incluso los 12 nunca se refirieron a Jesús solo por su nombre, Jesús. Y todavía no siento que sea apropiado. Siempre que nos refiramos al nombre de Jesús, también deberíamos incluir la palabra Señor. ¿Y quieres ser todo inclusivo? ¿Lo llamas el Señor Jesucristo? Indeed. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 7447. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 52. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.